Walt Disney revolucionó la industria del entretenimiento hace casi 70 años. En 1957 creó un modelo transmedia que apenas empieza a vislumbrar tal cual lo planificó en aquella época. Su visión corporativa se esquematizó de tal forma que las películas eran el epicentro que impacta a todo lo demás: televisión, música, juguetes, distribución, cómics, parques temáticos, etc. Hoy la compañía tiene todas las herramientas para ejecutarlo a la perfección. Pero ¿cuáles son las claves de este sistema que todo estudio quiere replicar? Walter Elias Disney pasó a la historia del cine como un obsesivo que impulsó la animación. Repleto de claroscuros, atravesó varios periodos de altibajos antes de obtener el éxito. Se enfrentó a sus animadores en una célebre huelga y capitalizó el trabajo de Uveiwerks en la creación de Mickey Mouse, aunque su principal innovación radicó en ese modelo que creó apenas 2 años después de la primera apertura de uno de sus parques. En él se aprecia una visión que apenas podemos percibir en esta época. Cada segmento del negocio está interconectado. Sin embargo, para que este funcione, la semilla debe emerger como un gran árbol del cual se desprenden todas sus ramas. Y esas semillas son las películas, o como actualmente le llamamos, las propiedades intelectuales. En los inicios de la compañía, el enfoque de Walt fue consolidar a sus personajes, ya que de ahí derivaría todo lo demás. De aquella primera etapa enfocada en la adaptación de cuentos, pasando por su época de oro, el renacimiento y después la decadencia del home video, y la posterior adquisición de Pixar, Marvel y Star Wars. La estrategia siempre ha recaído en adquirir esas historias que traspasan la pantalla y se monetizan de millones de maneras. Pongamos como ejemplo el periodo previo a la salida de Disney Plus. Durante la gestación del streaming, el estudio tomó una decisión fundamental: licenció mucho de su contenido a Netflix. El movimiento jugó un importante papel para impulsar a la hora titán del streaming. El acuerdo por la cesión de esos derechos fue por 4 años, por los cuales Netflix pagó $300 millones al año. Gracias a la estrategia, hoy Netflix es el gigante a vencer. Llegaron los contenidos originales en series como Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage. Disney lo sabía. Tan pronto como desarrollaran su propia plataforma y culminara el periodo de negociación, su catálogo y esos originales migrarían a Plus, es decir, que incrementaría la ganancia de lo que generen sus IP al estar concentradas en un mismo lugar. Evidentemente, el modelo de los 50 no contemplaba esa posibilidad. Sin embargo, el planteamiento estaba ahí. Disney como empresa de entretenimiento que impacta cada aspecto del negocio. Esa cesión temporal a Netflix era solo una fase de estudio. Disney es, ante todo, una compañía centrada en propiedad intelectual que vende no productos, sino amor. Según el analista Matthew Ball, el modelo Disney es la obsesión de todo ejecutivo de Hollywood. Pero ¿cómo fue que Walt se anticipó tantas décadas a algo que veríamos apenas en el siglo XXI? Porque entendió la naturaleza de su negocio, porque entendió que eventualmente llegaría la era de la propiedad intelectual, y ninguna compañía tiene tantas como la del ratón. ¡Cállate, Thor! ¡Estás para mostrar músculos, no pensar, maldito idiota! Para Matthew Ball, toda compañía de entretenimiento debe pensar sus producciones en 3 simples pasos. El primero es un poco obvio, consiste en contar una historia, y nadie lo ha hecho como Disney. La compañía ha realizado movimientos interesantes para contar historias intergeneracionales o adquirir propiedades que apelen a esas generaciones. Pensemos primero en su estrategia interna. La ola de remakes actual que lleva a live action varias de sus célebres animaciones busca que el público de más edad traiga consigo al más joven y así trascender en el tiempo. Dicha estrategia no está libre de errores. En cintas como Mulan o Cruella hubo una terrible ejecución. También fallaron a principios de siglo con su plan de enviar secuelas de sus grandes éxitos animados directo a los hogares. En home video vimos varias secuelas, la de La Sirenita, la del Rey León y las de Aladdin. Este plan los llevó a una crisis. Fallaron porque precisamente no estaban contando bien sus historias, y sin buenas narrativas lo demás se tambalea. Con estas secuelas terminaron su época del renacimiento. Esa caída la solventaron como siempre lo hacen, comprando IP. En este caso Pixar, quienes llegaron a resolver el problema de la narrativa. Replicaron el éxito al adquirir el que ha sido su más grande activo en los últimos años, Marvel. 11 años y 21 películas después llegaron a su endgame. Es solo el principio, declaró Kevin Feige con orgullo. El MCU creció el valor de Marvel como marca, lanzó al estrellato a sus actores y catapultó a personajes no tan conocidos como los Guardianes de la Galaxia. Además, estableció el modelo de consumo actual, universos interconectados sin un fin aparente. Esta es una IP con la cual moldearon el gusto de toda una generación y que ayudó a George Lucas a tomar una decisión con respecto a Star Wars. El cineasta eligió vender su creación al estudio por el tratamiento que le dieron al MCU. Adoptaron estrategias distintas para cada una de sus marcas, pero todas enfocadas al segundo
segundo punto clave para toda compañía de entretenimiento: generar amor del público hacia esas historias. El amor nostálgico de quien va a ver el remake de Aladdin porque le recuerda a su infancia aunque no esté al nivel de la original. El amor que surge del padre que creció con Star Wars y ve el Mandaloriano con su hijo. El amor del pequeño que creció viendo a Iron Man unirse a Thor y al Capitán América en un gran evento para enfrentar a Thanos. Disney ha logrado monopolizar el amor de gran parte del público hacia lo que ve en la gran pantalla. Ese amor se capitaliza de muchas maneras. No solo se refleja a través de la venta de boletos, sino que impacta muchos de los aspectos en la vida de los consumidores. Ese amor hacia la propiedad intelectual y sus personajes ha llevado a extremos en donde los fans no admiten la crítica y también a cierta mediocridad en varios de los productos que entregan. Y ese es precisamente el tercer punto que Ball coloca como el fin de toda empresa de entretenimiento: monetizar ese amor. Y nadie monetiza ese amor como Disney. El modelo original de Walt plantea la IP como su epicentro porque entendía que de ahí venía esa pasión. De ahí emergen los sueños y las fantasías, los anhelos y el deseo. Muchos piensan que la taquilla es su principal línea de negocio, otros creen que es la merch, pero la gran parte del negocio del gigante del entretenimiento está en hacer que el espectador viva la experiencia de primera mano, y eso ocurre en sus parques temáticos. Congratulations! Congratulations! Los números son claros. Los parques le generan a Disney más de 26,000 millones de dólares al año y poco más de 175 millones de asistentes. Esto los hace 60% más rentables que el estudio. Es un modelo difícil de replicar para otras productoras, ya que tomaría años de planeación y miles de millones de inversión. Pensemos en su más cercano competidor. Universal genera 6,000 millones al año y 50 millones de asistentes. Al hablar de los parques resuena mucho la frase "la magia de Disney". Para lograr esa meticulosidad operativa reflejada en presentaciones en vivo, diseños de sets, mantenimiento de juegos mecánicos, capacitación del personal y un largo etcétera, la compañía invierte millones de dólares. Porque hay que salvaguardar la experiencia, no romper la ilusión y no revelar el truco detrás de esa magia. Matthew Ball recoge en uno de sus ensayos esta declaración de un jefe de planeación de uno de los parques temáticos: Disneyland es una experiencia que involucra muchos elementos en perfecta armonía. Todo tiene que estar coordinado: lo que escuchas, lo que hueles, lo que ves y cómo lo ves. Como en una película, todo está coreografiado, la cámara eres tú desde que entras a Disneyland. El espectador vive en carne propia la historia, es decir, que hay un cambio en su relación con el producto. Pasa del consumo pasivo a la inmersión activa, crea un vínculo emocional sólido con el producto. ¿Cuántos no guardan fotografías de su estancia en el parque? ¿Cuántos no han propuesto matrimonio ahí o vivido alguna experiencia irrepetible? Es en ese entorno donde el público sella su alianza eterna con la corporación. Es ahí donde termina de monetizar ese amor. No es extraño que en el catálogo de Disney Plus encontremos producciones dedicadas a la ardua labor detrás del éxito del estudio y de la elaboración de sus parques. Esas series que ahondan en cada detalle detrás de su mágico diseño arquitectónico son una invitación abierta a su público a visitarlos, a establecer esa alianza eterna, a soñar con esa tierra prometida en donde la fantasía se mezcla con la realidad, en donde cabe toda la familia, en donde ese entretenimiento intergeneracional trasciende el tiempo para crear más consumidores a perpetuidad. En su momento se habló de llevar esa experiencia del parque temático al digital. Disney intentó entrar al metaverso pero fracasó. Salta la pregunta: ¿cuál es entonces el siguiente paso para la empresa? La respuesta se encuentra en el propio modelo que Walt creó 70 años atrás: el entretenimiento transmedia. This is the way. This is the way. Para cada franquicia una estrategia distinta. Destaca el éxito temprano del Mandaloriano, con el cual extendieron aún más el universo que ya tenía entre sus manos George Lucas. Para comprender la totalidad del mundo de Star Wars hay que ver sus películas, seguir sus series, leer cómics, novelas, jugar a sus videojuegos, etc. La compra de IP por parte de Disney explica esa estrategia de extender su poder hacia otros rubros. Esto incluye, por supuesto, la rama del entretenimiento que más ingresos genera hoy en día: el videojuego y su narrativa gamificada. Como ejemplo exitoso de incursión en este rubro tenemos Arcane, gran adaptación de League of Legends que toma el lore y lo transforma en una historia que cualquier persona puede disfrutar. El primer gran intento del titán del entretenimiento por entrar de lleno utilizando todas sus propiedades fue Disney Infinity, que fue un rotundo fracaso. La compañía proyectaba al menos $1,000 millones de ganancia, pero estuvieron 300 millones por debajo de la proyección, así que volvieron a la estrategia que les ayudó a migrar a su público de Netflix a Disney Plus: licenciaron sus franquicias. Por obvias razones, esta línea de negocio no figuraba en el diagrama. Para el
estudio es importantísimo incursionar en el negocio. Bob Iger comentó sobre esta nueva estrategia. Somos buenos haciendo películas, programas de televisión y parques temáticos. No hemos tenido éxito ni demostrado habilidad en el apartado de publicar y desarrollar videojuegos. En esta nueva era de consumo, la explotación de esta forma de entretenimiento es fundamental. Para muestra quedan las distintas incursiones de personajes propiedad de Disney en Fortnite, o cómo Netflix impulsó la venta de libros y videojuegos con la adaptación a serie de The Witcher. A pesar de que el medio cambia, la premisa es exactamente la misma. En palabras de Matthew Ball, las compañías actuales no hacen películas o shows de TV, crean afinidades, hacen al espectador amar el producto, construyen amor alrededor de una IP. Ese amor se traduce en la necesidad del espectador por tener más de lo que ama, un hambre insaciable por expandir el universo al que se entregó, y mientras el público se desvive por sus personajes favoritos, Disney obtiene información, data como le llaman algunos, para dirigir mejor sus estrategias de mercado, para tomar mejores decisiones sobre lo que desean sus consumidores, para atacar esas necesidades y capitalizarlas. Cuando Walter Elias creó su modelo 70 años atrás, sabía que no vendía películas, sino que comerciaba el amor del público hacia las creaciones de su estudio, porque sabía que los espectadores serían capaces de pagar cualquier cosa a cambio de vivir la fantasía de la magia de Disney.